Continuamos con la serie de presentaciones sobre el trabajo práctico uso de material de laboratorio. En esta parte trataremos dos temas. Por un lado, la propagación de errores y por otro lado, el tema de la sensibilidad y cómo ésta se relaciona con la precisión. En este punto es importante que puedan ver el video cuyo link les dejamos aquí abajo sobre la diferencia entre exactitud y precisión. Hay que tener en cuenta, para tratar el tema de la propagación de errores, que medir es distinto de calcular. Uno, por ejemplo, en el laboratorio puede medir un volumen con una bureta y utilizar ese volumen para calcular una concentración, por ejemplo, una concentración molar. Vamos a dividir los cálculos en dos grandes grupos. Por un lado, los cálculos que involucran las sumas y restas y por otro lado, los cálculos que a grandes rasgos involucran multiplicación y división. Veamos el tema de las sumas y restas. Realizaremos el siguiente ensayo. Vamos a utilizar una bureta correctamente enrasada con agua en la parte inferior. Una vez que la tenemos enrasada, lo que vamos a hacer es medir con un vaso de precipitado unos 20 mililitros de agua. Vamos a colocar un embudo y vamos a agregar esos 20 mililitros de agua a la bureta. Luego lo que haremos es tomar una pipeta forada con una propipeta y mediremos unos 20 mililitros con la pipeta. Los agregaremos también por la parte superior a la bureta que ya contenía el volumen agregado con el vaso de precipitado. Finalmente sacaremos el embudo y procederemos a leer el volumen en la bureta. Esto lo vamos a realizar unas 5 veces. ¿Sí? Y lo mismo luego haremos poniendo el vaso de precipitado con la bureta. Una vez que tengamos esos 5 replicados con cada grupo de material, lo que vamos a hacer es completar una tabla como las que les muestro acá. Es similar a la que vimos en la presentación anterior. Tenemos en este caso 5 medidas, anotamos el valor del volumen leído en la bureta con el número de decimales que esta me da, en este caso 2 decimales, y hacemos lo siguiente. Por un lado calculamos el promedio de este volumen suma. En este caso da 38,63. Luego calculamos la desviación individual, tal como vimos en la presentación anterior. Esto es, el volumen menos el promedio. ¿Sí? En la última columna entonces tenemos las desviaciones individuales para cada medida. Y finalmente calculamos la desviación promedio. Fíjense que aquí pusimos la desviación promedio con todas las cifras que me da la calculadora. Pero tenemos que recordar que siempre la desviación promedio debe expresarse con una sola cifra significativa. Por lo tanto, este número redondeado con una cifra es 1 milímetro. Entonces, si yo quiero expresar correctamente este resultado, tengo que redondear también el promedio dependiendo de las cifras significativas de la desviación promedio. Entonces, me queda expresado de la siguiente manera. En este caso, 39 más menos 1 milímetro. Tenemos que notar lo siguiente. Fíjense que este resultado queda determinado por el material o instrumento de menor precisión. Entonces, en sumas y restas queda determinado por el instrumento que tiene la menor precisión. En este caso, el vaso de precipitado, que tenía una precisión, como vimos en la presentación anterior, de más o menos 1 milímetro. Entonces, en definitiva, en sumas y restas, lo que determina el número de cifras es aquel que tiene la menor cantidad de decimales. Para entenderlo bien, veamos este ejemplo. Tenemos acá la suma de dos volúmenes, 20,7 mililitros y 19 mililitros. En este caso, si hacemos la suma, esto me da 39,7. Pero fíjense que el 7 es un número que no tiene sentido, porque no sabemos cuál es el primer decimal luego del 19. Por lo tanto, este número expresado correctamente es 40. Nuevamente el resultado tiene que tener la misma cantidad de decimales que aquel que tiene menor cantidad de decimales, en sumas y restas. Pasemos ahora al otro tipo de cálculo que podemos hacer, sería el cálculo de multiplicación y división. Veremos este ejemplo con el cálculo de densidad de una solución a partir de la determinación de masa y volumen. Tenemos que recordar que la densidad se define como la masa sobre el volumen. En este caso, les mostramos los resultados obtenidos en el laboratorio para el cálculo de densidad de una solución de sulfato de cobre.
En este caso tenemos en la segunda columna los resultados de la masa de la solución expresado con tantas cifras significativas como me permita el instrumento de medida. En este caso medimos con una balanza analítica que me permite obtener el resultado hasta el cuarto decimal. En la tercera columna tenemos el volumen, en este caso leído con una bureta y se puede leer hasta el segundo decimal. El cálculo de densidad lo agregamos aquí señalado con un círculo con tantas cifras significativas como me dé la calculadora. Y a partir de eso realizamos el promedio, tal como vimos anteriormente. Por último, en la última columna tenemos los resultados de desviación individual y de desviación promedio. La desviación individual calculada como vimos antes y la desviación promedio como el promedio de las mismas. Fíjense que pusimos la desviación promedio con todas las cifras, pero tenemos que recordar que siempre se expresa con una sola cifra significativa. En este caso, entonces, el resultado de la desviación promedio sería 0,004. Entonces, si quiero expresar correctamente el resultado de la densidad, debo cortar con la cantidad de cifras que me permita la desviación promedio. Fíjense que los resultados de las masas tienen 6 cifras significativas. Los resultados de volumen tienen 4 cifras significativas. Ahora, cuando expreso correctamente según la desviación promedio, el resultado de la densidad me queda con 4 cifras significativas, 1,099. Y en este caso, más o menos 0,004, que era el resultado de la desviación promedio. Y la unidad es gramos por mililitro. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con multiplicación y división, el resultado queda determinado por la magnitud con menor cantidad de cifras significativas. En este caso, lo que me determina el número de cifras es el volumen. Vamos a seguir al siguiente tema, que es el de la sensibilidad. La sensibilidad es la respuesta que tiene un instrumento frente a una dada perturbación. ¿Sí? Tomemos como ejemplo una balanza granataria. Habíamos visto anteriormente que esa balanza granataria en su posición de equilibrio mostraba lo siguiente. Las flechas de cada uno de los platillos apuntaban hacia el mismo lugar, la misma escala. Ahora, si sobre uno de los platillos se agrega, por ejemplo, una pesa de 1 gramo, vamos a ver lo siguiente. Las flechas se van a desplazar de su posición de equilibrio. En este caso, fíjense que se desplazaron 2 unidades cada una de su posición de equilibrio cuando realicé una perturbación que es colocar una pesa de 1 gramo. Por lo tanto, si uno calcula, en este caso, la sensibilidad, la respuesta es que se desplazó 2 unidades cuando la perturbación fue agregar 1 gramo. Por lo tanto, la sensibilidad sería 2 divisiones o 2 unidades por gramo. Lo mismo se puede hacer con termómetros. En este caso, la sensibilidad estaría definida como la diferencia de altura en la columna que tengo de material en el termómetro por dividido la diferencia de temperatura. En este caso sería, por ejemplo, en este termómetro, cuánto aumenta o disminuye la columna de alcohol, porque este es un termómetro de alcohol, cuando hay un aumento o disminución de temperatura. Y esto es lo que realizaremos en el siguiente ensayo. Vamos a trabajar con distintos termómetros, ¿sí? Acá les estamos mostrando que trabajamos con 3 termómetros distintos. ¿Por qué son distintos? Son de distintos material. El primero, el superior, es de alcohol, los otros son de mercurio. Tienen diferente ancho de capilar, fíjense que el último tiene un capilar muy pequeño. Tienen diferente escala y también tienen diferente cantidad de material en sus bulbos. El último tiene un bulbo muy pequeño, o sea que tiene menor cantidad de mercurio que el del medio. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Además de estos 3 termómetros, vamos a utilizar un cuarto termómetro que será el de referencia. En el laboratorio vamos a colocar un trípode, un vaso con agua y colocaremos nuestro termómetro de referencia, en el cual leeremos la temperatura inicial. Luego lo que vamos a hacer es colocar nuestros 3 termómetros, ¿sí?, en el mismo baño de agua. Y luego de unos minutos vamos a marcar en ellos, con una fibra, la posición o la altura inicial de la columna de material, ya sea mercurio o alcohol.
Una vez que tenemos esto marcado, lo que vamos a hacer es elevar la temperatura unos 15 grados con un mechero tal como vemos acá. Aproximadamente 15 grados. Una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es, en el termómetro de referencia vamos a leer la temperatura final. Después vamos a sacar los 3 termómetros que estamos estudiando y vamos a marcar también con un fibrón cuál es la altura inicial de la columna de material. Finalmente, lo que vamos a hacer es con una regla leer las diferencias de altura inicial y final para cada termómetro, que aquí tenemos como delta L 1, 2 y 3 según el termómetro. Y vamos a calcular el delta de temperatura con el termómetro de referencia. Una vez que tenemos estos datos, podemos calcular la sensibilidad, tal como vamos a ver en la tabla que sigue. Aquí tenemos un ejemplo donde la temperatura inicial medida en el termómetro de referencia es 21,80, medida hasta 2 decimales. Y la temperatura final fue 35,50. Por lo tanto, el delta de temperatura en el termómetro de referencia fue de 13,70 grados. Y para cada uno de los termómetros anotamos cuánto cambió la longitud de la columna de material, ¿sí? Que lo tenemos en la tercera columna de la tabla, y con ello calculamos la sensibilidad. En principio anotamos el resultado con todos los decimales que nos da la calculadora, pero tenemos que recordar que cuando estamos hablando de multiplicación y división, el resultado debe expresarse con tantas cifras significativas como tenga la magnitud de menor cantidad de cifras significativas. En este caso, esa magnitud es el delta de la longitud, que tiene 3 cifras significativas. En cambio, el delta de temperatura tiene 4, es 13,70. Entonces, los resultados correctos de sensibilidad los expresamos como, para el termómetro 1, por ejemplo, 0,212 centímetros sobre grados centígrados. Esta es la sensibilidad para los 3 termómetros. Ahora veamos cómo se relaciona la sensibilidad con la precisión. En este caso nos dice que calculemos la precisión del termómetro 1 de la tabla anterior conociendo su sensibilidad y que la mínima diferencia de altura que puede observar el ojo humano es de 0,50 milímetros. El error de lectura, tal como vimos en la presentación anterior, o sea, medio milímetro. Entonces, si sabemos que la sensibilidad del termómetro 1 era 0,212 centímetros sobre grado centígrado, ¿cómo podemos calcular la precisión? Bien, lo haremos de la siguiente manera. Decimos que 0,212 centímetros es el cambio de altura que provoca una diferencia de 1 grado centígrado. Esto nos dice la sensibilidad. Pero bien, ¿qué diferencia de temperatura es la que provoca una diferencia de altura de medio milímetro o 0,05 centímetros? Realizamos esta regla de 3, expresamos el resultado y si bien esto nos da 0,236, debemos tener en cuenta que siempre este resultado debe expresarse con una sola cifra significativa, porque es una precisión. Entonces, la precisión del termómetro 1 es de más o menos 0,2 grados centígrados. Bien, eso es todo por ahora. Gracias por su atención.